¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin el sábado de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues bueno, tenemos un episodio bastante especial porque bueno, todavía es mes de mayo y pues seguimos hablando de cosas de Star Wars, ¿no? Pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si ustedes no están suscritos y pues bueno, por supuesto agradezco a los que se han suscrito, obviamente, en estos días es un gran apoyo. Pues bueno, a los que no se han suscrito y no se han unido a esta Aquelarre, les recomiendo que lo hagan, neta, es un gran apoyo, como dije. Y por supuesto, cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran como LuisFrikiCoven97 y pues ahí llego a subir otras cosillas. Pero pues bueno, nenes, ahora sí, sin tanto rodeo. Iniciamos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y vamos a ver lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues como sabrán, pasó el 4 de mayo, el May the Fourth be with you, el día de Star Wars. Y obviamente, pues bueno, salieron varias cosas por ahí, que salió el nuevo trailer de Star Wars de Acolyte, que obviamente hablaremos de esa serie, anuncios de figuras, muchas cosas así, ¿no? Pero entre todo lo que salió una nueva serie animada, bueno, para otra parte de antologías de animadas de Star Wars, que era Tales of the Empire, que básicamente sigue la misma fórmula que lo que fue la serie Tales of the Jedi, donde bueno, ahora en vez de personajes Jedi, veremos personajes relacionados con el Imperio, ¿no? Y manejan una estructura similar en cuanto a temas a tratar, en cuanto a la duración de los cortos y eso. Y la verdad me emocioné porque Tales of the Jedi sí fue una de las mejores propuestas que ha tenido Star Wars, no solamente por ser una propuesta animada, sino porque aprovechan mucho este formato de historias cortas para contar cosas mucho más interesantes y darle como que más carnita a varios personajes. De hecho, uno de los mejor logrados fue el Conde Dooku, le dieron un poco de reflectores al personaje de Yaddle y por ahí pues Ahsoka tuvo un poquito más de protagonismo, ¿no? Que bueno, como favorita de los fans es como siempre bueno verla en el protagónico, pero pues ahora le tocó a personajes del Imperio, aunque sí es cierto que me tomó bastante desapercibido porque prácticamente la anunciaron como un mes antes de su estreno. Y, y sí fue bastante extraño, aunque bueno, por ahí había rumores de que estaban planeando hacer diferentes tipos de series de Tales of, pero con diferentes facciones, ¿no? Que si de los cazarrecompensas, que si de los Sith y esto, pero bueno, ahorita tuvimos una de los del Imperio, por lo que a lo mejor es probable que otro tipo de facciones de la saga de Star Wars sí las veamos en ese tipo de historias, ¿no? Pero bueno, obviamente a quienes veremos en Tales of the Empire, pues bueno, veremos a Morgan Elsbeth por un lado, que es la que conocimos en The Mandalorian y la serie de Ahsoka, esta hermana de la noche que bueno pues es muy cercana o era muy cercana al gran almirante Thrawn, y por otro lado veremos a Barry Sophie, que esta fue la que más me emocionó, sobre todo porque su personaje tenía un arco prácticamente incompleto abierto tras de Clone Wars, de que sí la arrestan y todo, pero qué pasó con ella después. Y pues mucha gente siempre teorizó cuando regresaría, que si iba a estar en la serie de Ahsoka, que si iba a, me acuerdo cuando iba a salir el Jedi Fallen Order, muchos pensábamos de que la segunda hermana era de hecho Barry Sophie, pero pues no fue así, o sea que sí iba a aparecer en Rebels, o sea, hubo mucha especulación de cuándo se regresaría este personaje, pero jamás hubo respuesta, hasta ahorita que bueno, pues ya tuvimos su regreso y nos dan la explicación de qué es lo que pasó con ella tras la serie de Clone Wars. Y bueno, pues ahora sí que hablemos un poco de esto, ¿no? Que bueno, en resumidas cuentas, la serie en términos generales en cuestión técnica está bastante bien hecha, las actuaciones de voz, la mezcla de sonido, los efectos, la animación me gustó mucho, sobre todo en la parte artística, la verdad hay unas partes que genuinamente se ven muy bien. Por ejemplo, en el capítulo final de Barry Sophie tiene escenarios muy bonitos. El primer capítulo de Morgan, cuando tiene que ver con el ataque de Grievous o las hermanas de la noche, se ve espectacular la iluminación, las peleas y todo. O sea, todos en estos aspectos técnicos está bastante bien la serie, pero hablemos de la historia. ¿Qué tal está? Pues bueno, vamos a descubrirlo. Y bueno, empecemos con Morgan Elsbeth, que bueno, a diferencia, un poquito a diferencia de los cortos pasados, aquí digámoslo así, están reunidos por personaje, porque en el pasado era más como por orden cronológico. Por ejemplo, iniciábamos con uno de Ahsoka, y luego nos íbamos con todos los de Dooku, y después terminábamos con Ahsoka, porque pues era como el orden donde sucedieron las cosas. Pero aquí, bueno, aquí básicamente, o sea, sí están en orden, pero ya van por personaje. Primero van, los tres primeros capítulos son los de Morgan Elsbeth, y los otros tres fueron los de Barry Sophie. Y los de Morgan, la verdad, estuvieron bien, sí me gustaron, pero creo yo que sí desaprovecharon un poquito, ¿no? Digo, de por sí la traía un poco en contra porque Morgan Elsbeth no es como tal así un personaje súper amado en la saga, o que digan, ah, es mi personaje favorito. O sea, sí te puede agradar el personaje, te puede interesar, pero no he visto a alguien que diga, sí, es mi villana favorita de toda la saga, cuando pues no es así. O los que vieron la serie de Ahsoka te podrán decir qué personajes les gustaron, pero muy probablemente Morgan quede muy por debajo de otros. Entonces sí, sí es cierto que de por sí la tenía un poco en contra de eso, y aunque sus primeros dos capítulos están
muy buenos, creo yo que el tercero sí le bajonea bastante. Pero hablemos de esto, ¿no? Y bueno, empezamos con, la verdad tengo que decirlo, algo que me gustó mucho es de que los títulos de los capítulos de Morgan me gustaron mucho porque son referencia a un diálogo de Yoda de episodio 1 que justo que en el mismo año que cumple 25 años la amenaza fantasma y fue el reestreno y eso, y es que por cierto, esperen pronto un podcast de la amenaza fantasma, ya ahí se acerca pronto. Los títulos son referencia a ese diálogo de Yoda donde habla del lado oscuro, donde el miedo lleva a la ira lleva el odio y el odio lleva el sufrimiento, ¿no? Y de hecho los 3 capítulos se llama El camino al miedo, El camino a la ira y El camino al odio, ¿no? Que es como el camino que está tomando Morgan, porque algo que me gustó mucho es que retomaron también esta perspectiva que tenían en Tales of the Jedi, donde te ponían como casos similares de personaje, pero con diferentes resoluciones. Por ejemplo, en Tales of the Jedi teníamos a Dooku y a Ahsoka, que ambos personajes fueron, pues de cierta manera traicionados por su orden, ambos la abandonaron porque no pensaban que eran los ideales correctos y eso, y vieron las fallas en dicho sistema, pero era la diferencia. Por ejemplo, al final vemos que Dooku se rindió completamente al lado oscuro y que de hecho pues terminó empeorando las cosas, y por otro lado pues tenemos que Ahsoka por un rato, si bien se rindió, al final, aunque como tal no regresó a ser Jedi por lo menos durante un buen tiempo, sí es cierto de que siguió pegando del lado del bien y siempre buscó ayudar a otros, que bueno, es la diferencia que marca. Y aquí es algo similar porque por ejemplo lo hablaremos ya cuando hablemos de Barris, pero veamos con lo de Morgan, ¿no? Que vemos como poco a poco este personaje va cayendo mucho hacia la oscuridad y hacia el mal. Y empezamos obviamente con el ataque de Grievous a las hermanas de la noche, donde pues ella pierde a varias de sus hermanas y entre ellas obviamente está su madre, que bueno, se sacrifica para evitar que la desvivan a ella, y pues bueno, al final se termina desmayando tras una larga pelea con unos droides comando, y ya cuando despierta pues todo está destruido, hay mucha muerte, mucha destrucción, y es rescatada por otra bruja, pero no es de las hermanas de la noche, sino descubrimos que hay más brujas de Dathomir, no solamente las clásicas hermanas de la noche, y tenemos unas que se llaman el clan de la montaña, y esta parte me gustó bastante porque vemos que por un lado te demuestra que hay más cosas en Dathomir que hay que descubrir, y vemos que en este caso hay más brujas, o sea que no solamente las que conocimos que son las hermanas de la noche son las únicas, y aparte creo yo que eso da mucho pie a ver más tipos de magia de la fuerza, ¿no? Porque ya conocemos la fuerza con los Jedi y los Sith de la manera en la que lo usan, y hemos visto la magia de la fuerza con las hermanas de la noche, pero podemos explorar un poco más esa parte de la magia con otro tipo de brujas, que de hecho en la serie que va a salir de Star Wars de Acolyte, pues bueno, va a salir otro aquelarre de brujas que a lo mejor tendrán poderes diferentes, y bueno, será interesante de ver cómo llevan todo esto, ¿no? El caso es de que bueno, la descubren estas brujas, la llevan, la cuidan y eso, y le dicen pues puedes quedarte, en lo que obviamente vemos que qué sucede, ¿no? Cuando decidas tomar tu propio camino y eso, pues ya tú sabrás qué hacer. Y la cuidan y todo, pero pues esta Morgan tiene miedo de que regresen los droides, y pues de hecho inclusive les dicen que tienen que defenderse, pero esta bruja que es como la gran madre le dice que no, que ellos sabrán qué hacer en ese momento. Y bueno, pues hay otras brujitas como que le están como que están viendo que la forma de pensar de Morgan bastante coherente según ellas, y ahí es cuando pues en un momento se las lleva a buscar un depósito de armas de las hermanas de la noche para poder defenderse, pero el problema es de que son encontradas por los droides y será un desmadre. Básicamente desviven a 2 de las hermanas, de las 3, y bueno, pues llega la gran madre a salvarlas, ¿no? Y de hecho ahí nos damos cuenta de que una de las brujas que fue con Morgan, de hecho era la hija de la gran madre, y al final y fue una que pues por desgracia no sobrevivió al ataque, y ahí es cuando pues prácticamente esta bruja le dice, creo yo que ya descubriste tu camino, y le dice, el hecho de que no nos queramos defender no significa que no sepamos cómo, que se me hace algo bastante interesante porque, o sea, es algo muy común de que muchas veces alguien no quiere pelear o alguien quiere evitar un conflicto y muchos piensan que es por cobardía o porque no saben defenderse y así, cuando muchas veces es mejor jugar inteligentemente. Y de hecho aquí lo vemos, o sea, Morgan fue muy impulsiva, básicamente arriesgó a personas que no conocía por simplemente una corazonada que tenía, y bueno, al final del día pues terminó afectando vidas, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta de que a veces es mejor evitar por un momento el conflicto, a veces es mejor poner a analizar las cosas y no ir directamente a cargar contra él, ¿no? Entonces creo yo que es una perspectiva bastante interesante, y bueno, pues así termina esta primera historia donde vemos que Morgan al final va a estar sola durante muchos años. Bueno, de ahí seguimos con una segunda historia donde pasan un poquito de años después de esto y vemos que ya de hecho está el Imperio, ¿no? Y pues ahí vemos que Morgan de hecho le está mostrando a diferentes almirantes y personas de alto rango del Imperio su nuevo
nuevo prototipo de arma que es el TIE Defender, que lo recordarán por el universo expandido o por algo más reciente que fue Rebels, ¿no? Donde, bueno, pues vemos que este TIE Fighter podía viajar por el hiperespacio, tenía escudos, o sea, era muy superior, cosa que los imperiales no supieron ver y bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? De cómo rechazan la idea de Morgan y solamente quieren lo que es los recursos y la gente de su mundo que ahorita ya está gobernando Corvus para, bueno, pues aprovecharlos, ¿no? Y pues de hecho inclusive vemos cómo regresa Corvus toda decepcionada porque no logró nada y descubrimos más o menos cómo fue que obtuvo el poder, ¿no? Que básicamente pues engañó a la gente de ahí y les prometió que el imperio los iba a ayudar y eso y bueno pues al final del día pues no les ha cumplido, la gente está descontenta, o sea, y pues ahí obviamente se siente muy apartada, ¿no? Pero antes de eso, ya cuando se iba a ir se encontró con el Capitán Pale, aunque bueno, pues él, si recordarán, es la mano derecha del gran almirante Thrawn, que en ese momento no era gran almirante, apenas era almirante. Y bueno, pues ahí vemos que de hecho, le pregunta que por qué quiere venderle esto al imperio y eso, y al principio ya dice, pues por la gloria del imperio, pero esto como que no lo convence, que ahorita hablaremos de eso. Y bueno, pues ya regresa, la gente no la quiere, le gritan bruja y esto y aquello, y ahí es cuando es atacada por un ser extraño que de hecho es un Nogri, que los Nogri son los guardaespaldas de Thrawn y específicamente de hecho es Rook, que hemos conocido también en el universo expandido y en Rebels, ¿no? Entonces pelea contra ella y al final vemos cómo aparece Thrawn, que en ese momento todavía no es gran almirante, sino almirante, que mucha gente piensa que es una contradicción cuando no es así, porque de hecho en la novela de Thrawn, literalmente, cuando entra este personaje al imperio, el emperador mismo es el que lo pone como entra a la academia ya directamente como rango de almirante, ¿no? Entonces todavía apenas va iniciando su carrera militar, aunque eso sí creo yo que hubiera sido padre ver a Elibanto, que bueno, es también como su otra mano derecha en la historia, pero bueno, pues ya eso es otro tema para otra ocasión. El caso es de que aparece y de hecho es cuando platica con Morgan y de hecho él dice que le gustó mucho su prototipo y le habla de pues de todo esto, ¿no? De la historia de las hermanas de la noche y así. Y es cuando le vuelve a preguntar qué es lo que, que es como se llama, qué es lo que buscas con el imperio. Y pues ahí es cuando se sincera y dice que busca venganza por lo que le sucedió y esto y aquello. Y ahí es cuando, pues bueno, Thrawn ya la acepta por decir la verdad. Y ahí es cuando empiezan su alianza, ¿no? Que de hecho vemos por aquí que nos dan a entender que como tal Morgan no era como que trabajara directamente con el imperio, sino más específicamente con Thrawn, porque llegan los destructores y de hecho inclusive Thrawn dice, estos son de mi propia armada, por lo que ya vemos por ahí que de hecho Thrawn ya inclusive hacía planes afuera de la vista del emperador, porque hay que recordar que Thrawn como tal no creía en el imperio como este sistema que se promovía o en las causas del emperador, o no sabía completamente que era un Sith y todo eso, no, simplemente él estaba con el imperio porque le convenía, porque era el sistema fuerte. De hecho, o sea, prácticamente lo hace para proteger de hecho a su raza, los Chiss, no por otra cosa. Y pues ahí es cuando pues vemos que obviamente empieza esta estrecha relación entre ambos personajes y pues al final vemos que la gente de Corvus como que no ve mucho futuro en eso, ¿no? Como que ve que las cosas se van a poner peor y la verdad esta historia igual me gustó, aunque creo yo que y lo voy a mencionar aquí de una vez, tanto aquí como en la siguiente historia desaprovecharon la oportunidad de hablar un poco más de lo de Thrawn y ella, porque al final del día en la serie se dan a entender de que si era algo eran muy unidos en esta como relación de lo que ambos buscaban y de hecho tanto así que Morgan sabía que Thrawn era perfecto para lo que ella quería cumplir y eso, y creo yo que hubiera sido genial que explorara un poco más de eso, ¿no? A lo mejor de cómo llegó a conocer también a Baylan Skoll o a Shin Hati, o de cómo le llegó a controlar al Inquisidor Marrock, o sea, un poquito más de carnita en eso, ¿no? Pero siento yo que o también, por ejemplo, de Morgan hablándole de la otra galaxia y eso. O sea, hubiera sido, creo yo, que interesante lograr saber mucho más. O sea, creo yo que pudieron haberlo aprovechado muchísimo más, ¿no? Pero bueno, pues así quedó. Y ahí es cuando llegamos ya al último capítulo, donde, bueno, el último capítulo de Morgan, claro está, donde, pues básicamente es un conecte de cómo llegamos a verla en la segunda temporada del Mandalorian, que es donde están Corvus, que Ahsoka la está buscando y cómo está la cosa y eso. O sea, digo, pues está padre en ese aspecto. Digo, el capítulo no está mal, o sea, sí está bueno en términos generales. Vemos por qué la Nueva República como tal no intervino en ese momento, o sea, que sí estaba interviniendo, pero pues ella le valió y atacó al grupo que iba a arrestarla. Desvive por ahí a la que era la delegada, que de hecho ella antiguamente vivía
Corvus, y de hecho al final ella es la que pide el auxilio, que bueno, pues es interceptado por Bo-Katan, que se da a entender que obviamente ella le da ese aviso para, bueno, pues obviamente Ahsoka para que ella vaya y toda esa onda, ¿no? Y la verdad creo yo que eso está un poquito de más, les digo, o sea, digo, fuera de a lo mejor ciertas cosillas que es interesante ver, o sea, pues al final del día, por ejemplo, pues te da a entender de que Bo-Katan y Ahsoka saben dónde está cada una porque siguen teniendo conexión, o sea, porque sí, hasta por la relación que llevan desde hace varios años, de que se han conocido y esto y aquello, y no era como tan necesario dedicarle como que un capítulo a esa parte, digo, o sea, digo, para el Conecte está padre, no es mal capítulo, pero creo yo que, como dije, lo hubieran aprovechado para otra cosilla más, ¿no? O algo que conectara más con la serie de Ahsoka, algo que sí, así como que nutriera un poco más el canon. Bueno, es lo que yo hubiera hecho. Aún así, pues, no estuvo mal, pero así quedó la cosa. Ahora, los que sí estuvieron muy buenos fueron los de Barry Sophie, que la verdad, sí, así como los de Dooku fueron así como la crema innata de Tales of the Jedi, Barry Sophie es para Tales of the Empire, o sea, están geniales, y sobre todo porque ya era un personaje que ya hacía falta ver su conclusión de la historia, y aparte, como dije, así como Morgan es, digámoslo así, la persona que lo pierde todo y cae directamente hacia el lado oscuro, Barry Sophie igual es la persona que lo pierde todo, pero busca la redención al final. Entonces es como la parte donde esta antítesis de personajes más o menos como en Tales of the Jedi. Y la verdad me gustó bastante cómo lo fueron manejando. Como dije, me encantaron los de Barry Sophie. Al principio, en la primera, vemos de hecho lo que sucede durante la Orden 66. Vemos que de hecho Barry tiene como en su celda vista al templo, y de hecho tiene como pesadillas donde da a entender de que está sintiendo lo que está sucediendo, y cuando despierta ve el templo en llamas, esto, y pregunta qué pasa, y después de hecho llegan ya pasa tiempo y llega una inquisidora que de hecho es la cuarta hermana, y descubrimos un nombre que se llama Lynn, y al parecer pues se da a entender de que Barris la conoció, pero ella le dice ya no me llamo así, y de hecho inclusive los clones le dicen que bueno que ya no eres Jedi, porque pues bueno se da a entender de que ya hubieran acabado con ella, y pues ahí es cuando de hecho le ofrece la oportunidad la cuarta hermana de formar algo más, y le explica que ya cayó la República, que cayó los Jedi, que las mentiras que dijo Palpatine de que querían tomar el poder y esto y aquello, y ahí es cuando se la lleva, y de hecho vemos cuando están construyendo la fortaleza de los inquisidores, todavía está en proceso pero pues bueno, ahí se encuentra de hecho con otros dos antiguos padawans que eran Dante, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero eran otros dos padawans que llegó a conocer, y vemos por ahí de hecho también al gran inquisidor, ¿no? Que les habla de qué es lo que van a hacer y esto y aquello, pero uno de los padawans dice como que esto no me cae y se escapa, y ya al día siguiente pues dice el gran inquisidor, sufrió un accidente, pero pues sabemos qué es lo que le pasó, ¿no? Y ya el caso es de que pues Dante y Barris son los elegidos, Dante se va con la cuarta hermana y el gran inquisidor se lleva a Barris, ¿no? Y ahí es cuando pues el jefe pues les empieza a explicar del lado oscuro, ¿no? Y de hecho incita a Barris a como atacar más ofensivamente, con más ira, con más sentimiento, y que no se contengan, ¿no? Y ahí es cuando al final pues de hecho dice, ok, estás lista, pero dice que, ¿saben qué? O sea, como que, o sea, los dos son muy buenos, o sea, pero para el puesto necesitamos a una persona, entonces haremos esta prueba para ver quién es el apto, ¿no? Y ahí es cuando los encierran como en un campo de energía que se va achicando, y que pues obviamente al tocarlo les quema, y les ponen un sable de luz básicamente, y pues el que sobreviva va a ser el que va a ganar, ¿no? Se va a quedar en el puesto de la Inquisición, ¿no? En esta gran empresa llamada Imperio. Y ahí es cuando, pues bueno, empiezan a pelear. Al principio Varys no quiere, como que se contiene todavía, pero Dante está muy agresivo y quiere sobrevivir a cualquier costo, por lo que al final igual Varys, para sobrevivir, decide acabar con Dante, ¿no? Y pues ahí se queda con el puesto, y ahí dice, pues bienvenida a la Inquisición, le dan su traje y todo su casco, todo chido, y ahí es cuando al final se encuentran con Darth Vader, ¿no? Que le explica al gran inquisidor que él va a ser su nuevo maestro, que como sabremos por los cómics de Darth Vader de 2017 de Charles Hall, de hecho pues al final de cuentas Darth Vader era quien entrenaba a los inquisidores para buscar a los Jedi y a los sensibles a la fuerza y todo esto, ¿no? Y pues así ya empieza el camino de Varys como inquisidora, aunque pues no está muy claro su futuro.
Porque ahí seguimos, ahora vemos a Barris que de hecho ya es una inquisidora y tiene una misión con la cuarta hermana, ¿no? Y ahí es cuando buscan a un Jedi, pero vemos que Barris no le gustan los métodos que están utilizando porque, bueno, pues la cuarta hermana básicamente está intimidando y Barris de hecho sí pregunta, le pregunta al niño como amablemente, oye, pues qué onda, dime dónde está el Jedi, no habrá problemas. Y él le mencionan, pero pues bueno, la cuarta hermana obviamente no le gusta que obviamente le hayan mentido desde un principio porque primero le dicen que no había Jedi, por lo que bueno, pues básicamente desvive a muy buena parte de la gente en la aldea y bueno, pues ahí se regresa toda, se va toda enojada, ¿no? Ahí es cuando Barris la cuestiona de que por qué hace eso, pues así ya las habían dicho y esto, y ahí es cuando pues bueno, habla de de que pues buscan su respeto, ¿no? Y de hecho, pues Barris le dice, oye, pero eso no es respeto, es miedo. Pues lo cual sí es cierto, o sea, al final del día mucha gente confunde respeto con miedo, ¿no? Son cosas bastante diferentes. A veces la gente no te respeta, a veces la gente te tiene miedo por lo que puedas hacer o por lo que eres y eso, entonces y luego no interfieren o no te dicen nada, no por respeto o porque saben quién manda, no, sino porque simplemente te tienen miedo y la verdad eso es pues es algo muy malo, o sea, es algo muy villanesco. Y pues ya vemos que van hacia la montaña, se encuentran a Estrelleda y lo enfrentan, pero de hecho Varys como que le dice, oye, ya no pelees, lo que pasa, esto y aquello, y dice el Jedi, no, pues es que he estado solo, me he estado en la oscuridad, la verdad, ha sido muy difícil, tú no sabes y esto, y Barres le dice, no, sí lo sé, y de hecho apaga su sable de luz y le dice, ven conmigo y ya no estaremos solos. Y pues ya es como que se rinde y eso, pero llega la cuarta hermana y lo ataca. Él todavía como de cierta manera está vivo, pero está muy grave. Entonces le dice Barris, vamos a ayudarlo. La cuarta hermana dice no, ni más paloma. Y pues se pelean y al final de hecho aparentemente ya no está la cuarta hermana, aunque eso ya sabemos que no. Pero pues aparentemente Barris cree que se libró de ella, ¿no? Y se lleva a este Jedi para ayudarlo y pues bueno, decide abandonar su puesto como inquisidora, lo cual es algo bastante bonito, o sea, sí me gusta porque vemos que Barris todavía tiene esa parte luminosa en sí que mucha gente piensa que Jedi y Sith son nada más son los únicos buenos o malos cuando no es así. De hecho, mucha gente piensa que solamente utilizar como la parte, el lado luminoso de la fuerza es ser solamente Jedi cuando no es así. Hay que recordar que los Jedi solamente son otra doctrina, o sea, son otra forma de ver la fuerza, pero no significa que sean la única que existente. O sea, por ejemplo, ahí está Ahsoka. Mucha gente dice Ahsoka es una Jedi gris. No, Ahsoka no es una Jedi gris. Ahsoka simplemente es una usuaria del lado luminoso. O sea, porque no sigue los dogmas de los Jedi, no sigue sus formas y eso, pero sigue haciendo el bien y usa cosas del lado luminoso de la fuerza. O sea, es como decir que, por ejemplo, todos los que creen en Dios son cristianos, cuando hay católicos y otro tipo de variaciones, y aparte inclusive, por ejemplo, entre los cristianos y católicos, pues también hay sus variaciones de doctrina y eso, entonces solamente no puedes poner en el mismo saco a todo. Y la verdad me gusta mucho de que lo den a entender mucho con esta serie de que no necesariamente por ser del lado luminoso es que eres Jedi, pero bueno, vemos que lo salva y pues así va la cosa, ¿no? También quiero recalcar que me gustó mucho la participación de la cuarta hermana, que si no la recuerdan es la que apareció en la serie de Obi-Wan Kenobi y nada más aparece de fondo, o sea, tuvo su figurita en 6 pulgadas, chido y lo que quieras, pero en la serie solamente aparece ahí de fondo y ya está, sin diálogo y sin nada, o sea, hasta el quinto hermano que igual aparece poquito mínimo habla, pero ella no, o sea, simplemente apareció ahí. Pero aquí me gustó que la verdad la aprovecharan bastante y de bueno, inclusive de hecho le dieran todo un arco en estos capítulos, que la verdad sí me sorprendió bastante que no solamente la dejaran como mera curiosidad o como mero añadido de que, mira, ¿te acuerdas de esta inquisidora de Obi-Wan Kenobi? Sí, a lo mejor no, pero mira, aquí está, o sea, y la verdad sí la aprovecharan para la historia y de hecho inclusive le dieran un poquito de trasfondo a ella, un poquito de carnita. Y es cuando llegamos al último capítulo, donde, bueno, pues ya vemos que Barris ya ha pasado los años y de hecho, ella es como una curandera en un planeta que está nevando y de hecho, llegan la familia porque le dicen, es que nuestro hijo al parecer está mal porque le hicieron unas pruebas los imperiales y descubrieron algo raro. Y es cuando Barris les explica de que no es que esté enfermo, es que es sensible a la fuerza, tiene midiclorianos y les habla de cómo los Jedi se llevaban a los niños que eran sensibles y eso, y dice que bueno, ya va a buscar protegerlos para que el imperio no los encuentre, porque bueno, y obviamente vienen consecuencias, aquí se da a entender que solamente será por los inquisidores, porque
por el tiempo que ha pasado, pues es muy probable de que ya en ese tiempo ya haya pasado el final de la serie de Bad Batch y pues en ese momento ya se había puesto en pausa el proyecto Nigromante, entonces ya no hacían esos experimentos, por lo que es más probable de que fuera por los inquisidores, ¿no? Y pues ahí acuerdan, pero obviamente se acerca una figura muy oscura, que de hecho pues es la cuarta hermana que obviamente pues sí salió viva y está buscando venganza y va contra Barris y puede buscar al niñito que quieren proteger y pues se los lleva, pasan por le dice a la familia que se vayan con sus compañeros de que le ayudan a Barris para, por una cueva para llegar a una nave y hay unas coordenadas preestablecidas donde, bueno, por ahí creo yo que tiene que ver un poco con esto de la senda o algo así que, bueno, ya mencionaban en la serie de Kenobi, donde básicamente, eran los que protegían a Jedi, o sensibles a la fuerza, los ayudaban a ocultarse, a escapar y eso, por lo que a lo mejor tenga que ver un poquito, ¿no? Es cuando entran y mientras Barris va a detener a la cuarta hermana. Que de ahí me gusta mucho porque no es un enfrentamiento tanto activo de que peleas de sable de luz o de uso de la fuerza y eso, sino es mental, lo cual se me hizo muy interesante, ¿no? Y pues ahí vemos que Barris le platica y de que le dice, pues ríndete, y de hecho le llama por su nombre que es Lynn. Ella dice, no, yo no me llamo así, que quién sabe qué, esto y aquello. Y es cuando le dice, Barris le deja entrar a la cueva, pero le dice, oye, pero tienes que saber el camino si no te puedes perder. Y esto es como más que nada como una analogía a lo que es encontrar el camino correcto, ¿no? Porque, o sea, digámoslo así, muchas veces está como que cerca de encontrar a la familia, al bebé y a los demás, pero no lo logra porque no sabe el camino. Pero esto es porque obviamente habla de que ella está nublada por su juicio por el lado oscuro y por eso no sabe cómo guiarse, porque no tiene una guía, simplemente sigue su instinto de cierta manera y ya está, pero está todo nublado, está nublado su juicio. Y pues obviamente esta familia escapa, igual los ayudantes de Barris y eso, y la cuarta hermana está perdida, o sea, no sabe cómo escapar, se desespera y de hecho Barry le dice, tú sabes el camino, déjame ayudarte y yo te puedo ayudar a encontrar el camino. Y se enoja y esto y hasta que, bueno, pues prácticamente, en uno de sus arrebatos de ira acaba, apuñalando a Barris y pues bueno, cae al suelo y Barris al final solamente le dice, tú sabes el camino, tú sabes qué hacer, dando a entender que obviamente le está diciendo tienes que dejar el lado oscuro atrás y pues obviamente pues ya ahí podrás encontrar la salida. Que me gusta que lo dejen abierto, me gusta que sea como un final algo abierto porque no sabemos si Barry sobrevive o no. Y también no sabemos exactamente si qué haya pasado después de que la cuarta hermana haya salido de la cueva, pero sí es cierto que es bastante, interesante esta forma de expresar cómo, salir de la oscuridad, ¿no? De cómo, encontrar el camino correcto. La verdad sí me hizo una manera bastante bonita, la verdad. Y también inclusive me gustó mucho todo este arco que tuvo Barris, que tuvo la cuarta hermana y vemos como este caso de redención un poco diferente. La verdad me agradó cómo lo hicieron. Y pues sí, la verdad fue de los mejores aciertos de esta serie de Tales of the Empire. Y pues así acaba esta antología. Como dije, me gustó mucho. En lo personal prefiero un poquito más Tales of the Jedi. Creo yo que, por ejemplo, manejaron un poco mejor las historias ahí y los temas que trataban. O sea, más que nada por Morgan Elsbeth, les digo. Iban muy bien con los primeros dos capítulos, creo yo, hasta que llegaron al tercero. Creo yo que en el tercero la historia de Morgan se fue como que un poquito abajo, como que empezaba a tornarse muy interesante hasta que se fue nada más simplemente a hacer una conexión y ya está. Y la de Varys creo yo que es la que más vale la pena, está muy completa, no solamente por darle justicia a este personaje, sino que en general demuestra mucho los temas que puede hablar la saga, ¿no? Y el hecho de que inclusive le hayan dado como un arco a un personaje de fondo como era la cuarta hermana, la verdad se agradece bastante. Pero pues al final del día así sucedieron las cosas. Y aun con todo aciertos y errores, la verdad tengo que decir de que lo que son los Tales of, sí creo yo que es de lo mejor que ha sacado Lucasfilm en general para Disney Plus. O sea, es de las mejores ideas que han tenido. Y la verdad espero mucho ver otra segunda temporada de Tales of the Empire, una segunda temporada de Tales of the Jedi, e inclusive otro tipo de historias de Tales, ¿no? La verdad sí me gustaría de ver qué tanto pueden aprovechar a varios personajes que a lo mejor salen muy poco o salen de fondo o que les puedan meter mucha más carnita a su historia. Entonces sí habrá que ver cómo será más respecto a este tipo de formato, pero lo cierto es que la verdad es muy bueno y la verdad creo yo que pueden aprovechar bastante con ello. Y pues sobre todo ahorita que ya Bob Iger ha dicho de que va a centrarse más en las películas, pues creo yo que algo como Tales of es algo que pueden explotar mucho en el streaming, mientras que otras cosas se pasan a cine. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. Y pues bueno, nenes, ahora sí que hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, denle like y compártanlo.
video. Cuéntenme ustedes qué les pareció esta antología de Tales of the Empire a ustedes. ¿Les gustó? ¿No tanto? Pues bueno, ahí déjenmelo saber, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí, nenes, cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima.